Era una fría mañana de martes, pero en la planta de materiales pesados aquel martes estaba destinado a quedar marcado en la memoria de todos. Me acuerdo perfectamente de aquel silencio pesado en el aire cuando entré, como si presintiera que aquel no sería un día cualquiera. La seguridad era parte de nuestra cultura, así lo pregonaban en cada capacitación, así aparecía en cada cartel en las entradas, así lo vivíamos, o así creíamos. Pero aquel martes, sin que muchos lo notáramos, la prevención comenzó a dejar de ser prioridad. Por presiones de la gerencia para sacar más pedidos antes de que termine el mes, el supervisor decidió que ciertos protocolos podían dejarse de lado porque así avanzaríamos más rápido. Primero fue dejar de usar algunos arneses de seguridad en determinados trabajos en altura. Después, eliminar ciertos bloqueos en maquinaria pesada cuando tocaba dar mantenimiento en marcha. Finalmente, dejar de realizar inspecciones de seguridad en determinados espacios de la planta. Así, poco a poco, sin que nadie alzara la voz, el procedimiento comenzó a debilitarse. Lo que antes era una obligación innegociable, pasó a quedar en un lugar más bajo en la escala de prioridades. La seguridad de las personas comenzó a quedar en manos de la confianza en que nada ocurriría, en que todos están muy calificados, pero sabemos que así empiezan las desgracias. Ese martes el equipo de mantenimiento estaba bajo una enorme presión para que la maquinaria estuviera lista antes de que termine el turno. La orden era producir, sin detenerse a verificar lo básico, que las medidas de seguridad estuvieran en regla, que el procedimiento de apagado de maquinaria estuviera realizado, que el lugar de intervención estuviera aislado. Ese procedimiento, que tanto énfasis había puesto la empresa en respetar, aquel martes simplemente se pasó por alto. Así comenzó la caída en cascada de hechos que llevarían a aquel accidente que marcaría el destino de muchos trabajadores en la planta. A partir de aquel martes, nada volvería a ser igual. La seguridad dejaría de sonar como una prioridad y más como una molestia. Ese descuido, que a simple vista podía parecer poca cosa, estaba a punto de demostrar cuánta falta hace tener una cultura de prevención en el lugar de trabajo. Tras aquel martes marcado en el calendario de la planta, las cosas comenzaron a ir de mal en peor. La seguridad, que antes era el pilar de toda la dinámica de aquel lugar, pasó a quedar en un lugar muy bajo en el orden de prioridades. La gerencia presionaba cada más y más para cumplir con las cuotas de producción. El supervisor, bajo la pesada exigencia de demostrar resultados, comenzó a dejar de dar importancia a ciertos protocolos, considerando que perdían mucho tiempo o que ralentizaban el progreso de la línea de ensamble. Así, poco a poco, el lugar comenzó a parecer más una maquinaria sin alma que una fuente de sustento para tantos trabajadores. Esto era más que una simple falta de procedimiento, era el debilitamiento de toda una cultura de prevención. La plantilla de trabajadores vivía con una mezcla de resignada aceptación y silencio incómodo. Algunos planteaban en privado sus dudas y temores, pero muy pocos se atrevían a alzar la voz en aquel entorno. Finalmente, el silencio venció a la prevención, y así comenzó a gestarse el caldo de cultivo para el accidente. En aquel lugar, antes seguro, aparecieron riesgos que antes se consideraban inaceptables. Pasillos bloqueados, maquinaria sin mantenimiento, trabajadores sin equipo de seguridad. Aumentaban así las probabilidades de que ocurriera lo que todos, en el fondo, temían pero no querían expresar en voz alta. Aún así, cuando alguien planteaba una queja o sugería implementar más medidas de seguridad, era acusado de alarmista o de dejarse llevar por el miedo. La cultura organizativa estaba tan debilitada que lo importante era producir, sin importar a qué costo. Eso ayudó a que el procedimiento de apagado de maquinaria, que era básico en cualquier intervención de mantenimiento, a partir de aquel martes, dejará de respetarse con toda rigurosidad. La última actualización del procedimiento llevaba consigo varias páginas de especificaciones y pasos a dar antes de manipular cualquier pieza en movimiento. Ese procedimiento, que en el pasado salvó varias vidas, comenzó a dejar de usarse bajo el argumento de que perdía minutos valiosos de producción. Así pues, trabajadores sin la capacitación adecuada, bajo la presión de dar soluciones rápidas, intervenían maquinaria en marcha, sin bloquearla primero ni verificar que estuviera sin energía.
Este debilitado procedimiento de seguridad, junto con el debilitado compromiso organizacional hacia la prevención, comenzó a preparar el terreno para aquel evento que marcaría el destino de muchos en aquel lugar. A partir de aquel martes, el lugar comenzó a parecer más una bomba de relojería que una fuente estable de sustento. La caída en cascada de hechos era imparable, pero en aquel punto, muchos aún creen que están a tiempo de evitar lo inevitable. Todo ocurrió en apenas segundos. Luis y Jorge se encontraban revisando una banda transportadora que, según el supervisor, debía estar operativa antes del turno nocturno. La orden había sido directa: háganlo rápido, ya fue revisada esta mañana. Solo es un ajuste. Pero el procedimiento de bloqueo no se siguió. No se cortó la energía. Nadie verificó si había acumulación de presión en los cilindros hidráulicos. Y aunque Luis dudó, Jorge le dijo con una sonrisa nerviosa: solo serán 5 minutos. Mientras Jorge introducía la mano para ajustar una pieza, la máquina se activó. Un fallo eléctrico, o quizás una orden remota mal enviada, hizo que la banda girara bruscamente. El brazo de Jorge quedó atrapado. El sonido fue seco, brutal. Luis gritó, paralizado. Nadie estaba cerca. El supervisor había salido a atender una llamada. Pasaron segundos eternos antes de que alguien escuchara los gritos. Cuando lograron detener la máquina y liberar a Jorge, el daño ya estaba hecho. Su brazo derecho había sido destrozado. El silencio en la planta era abrumador. Nadie se atrevía a hablar. Jorge fue trasladado de urgencia, pero la amputación fue inevitable. Luis, temblando, se dejó caer sobre una caja de herramientas. No hablaba. Solo miraba al suelo. Sabía que habían estado a segundos de no salir. A segundos de convertirse en una historia que otros contarían como advertencia. Y aún no sabían si Jorge iba a despertar. El supervisor caminaba de un lado a otro, con el celular en la mano, coordinando con el jefe de planta. Miró hacia la cinta amarilla ahora reforzada con estructuras de contención. Aquella zona no volvería a ser operativa en semanas. Pero el daño ya estaba hecho. El informe oficial diría que fue una falla en el sistema. Pero los trabajadores sabían la verdad. Sabían que no fue un accidente, sino una consecuencia directa del abandono sistemático de la seguridad. La cultura de prevención no se construye con afiches bonitos ni charlas una vez al año. Se construye todos los días, en cada decisión, en cada momento en que alguien se atreve a decir: esto no está bien, esto es peligroso. Esta historia no busca asustarte. Busca abrirte los ojos. Cada engranaje, cada botón, cada cable, puede ser el inicio de una tragedia si ignoramos lo más importante, la vida humana. Cuando dejamos de hablar de prevención, cuando callamos por miedo o por presión, estamos empujando a nuestros compañeros hacia el abismo. Tú puedes ser la diferencia entre una vida salvada o una pérdida irreparable. Nunca subestimes el poder de decir: detengámonos un momento, esto puede ser peligroso. Si te impactó esta historia, dale like si alguna vez has vivido o visto una situación similar. Comparte este vídeo con tus compañeros de trabajo, amigos y familiares. Y sobre todo, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta que pueden salvar vidas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, la prevención no es un gasto, es una inversión en tu vida y en la de los que te rodean.